Entiendo con el pastor que tratamos de charlar acá con unos mates de por medio lo que fue la predicación del domingo, que nos gustaría que sea una práctica cotidiana entre nosotros, sentarnos a hablar de la palabra de Dios, de lo que significó para nosotros, qué investigamos, qué nos llamó la atención, qué imagen nos queda. ¿Se acuerda, pastor, que en un proceso de la iglesia habíamos formulado un par de preguntas acerca de las predicaciones? Sí, sí. ¿Qué imagen nos quedaba de la predicación? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? A ver, queridos que están acá en la mesa, hablamos de la predicación del día domingo, la sabiduría que viene de arriba. ¿Qué palabra les viene así rápido como principal para ustedes? La revelación de Dios. Sí, también, y después lo que me quedó dando así como haciendo eco fue cuando hablaba de la parte de si conocía mis pensamientos. Muy bien, como Dios viene a... Revelación, revelación de nuestros propios pensamientos. Y creo que ese es el tema central porque el pastor lo puso como subtítulo. Puso en esta serie de predicaciones la sabiduría que viene de arriba, segunda parte, revelación. ¿Estamos bien, pastor? Estamos bien, estamos bien. Y compartió muchos versículos que están dentro de los libros poéticos. Y me preguntaron en la semana si el pastor va a predicar sobre cantares. Probablemente. Sí. Porque nombrábamos todos los libros poéticos y cantares no lo habíamos mencionado en la listilla. Claro, lo que pasa es que Cantar de los Cantares es un libro único, que merece una atención diferente o para momentos diferentes, público diferente. Claro, usted se tiene que preparar, ¿no, pastor? Para no, cantares. para todo. No, pero como ser romanticón, pastor. Claro. Romántico. ¿Es su fuerte, pastor, ese? No, pero lo voy a intentar. Bueno, entonces, atentis, congre, que viene la predicación del pastor con Cantar de los Cantares, un tipo Luismi. No. A ver qué nos trae el pastor para Cantar de los Cantares. Y bueno, y el pastor comenzaba hablando sobre Job, capítulo 19, versículo 25, y nos hablaba de la luz de Dios como revelación para nuestras vidas. Y hablaba mucho sobre la revelación de nuestra propia condición de pecado, que es solamente a través de la sabiduría que viene de Dios, de el temor a Jehová, que nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre hablamos como esa vocecilla que vamos escuchando acerca de quiénes somos, qué estamos por hacer, cuando el Espíritu Santo empieza a revelar nuestra condición y nos salva las papas muchas veces de mandarnos macanas y llevar nuestros pies para otro lado? Cuando empezamos a tener esas experiencias, cuando empezamos a tener revelación de nosotros mismos, y algo que Pastor siempre nos aconseja es darnos cuenta de qué somos capaces de hacer sin el Espíritu, sin el Señor dentro de nuestro corazón, de qué somos capaces de hacer o de llegar a ser. Así que bueno, pastor, comentanos por qué elegiste el tema de la revelación. Bueno, haciendo mención a lo que acabas de describir, a veces decimos, bueno, ¿qué somos capaces de hacer sin el Espíritu Santo? Porque vamos a hacer cosas malas. Sí. Pero podemos hacer cosas que están bien y sin embargo no consultar al Espíritu Santo. Ahí es un poco el problema donde nosotros caemos bastante más seguido de lo que pensamos, cuando creemos después de hacer mucho tiempo las cosas que hacemos que ya nos sale de taquito, que podemos resolverlo, que puedo llevar adelante un ministerio solo con mi capacidad, con mis fuerzas, porque lo hago siempre y no dependo del Espíritu Santo. Puede hasta una iglesia estar funcionando sin el Espíritu Santo, no como debe ser, sino con fuerza humana, y los resultados van a ser humanos, y los resultados van a ser carnales también, y no va a haber revelación. Hace unas semanas atrás escuchaba a un evangelista predicándole a una persona sobre Cristo, y la persona le responde: yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Y el evangelista le responde: no me importa. Le dijo: no me importa, porque la única forma que sepas que Jesús es el Hijo de Dios es que tengas revelación. Y digo, qué importante esa discusión que tuvo en ese momento, porque lo sacó de su eje a quien estaba evangelizándolo. Ya vas a tener revelación, lo que yo te estoy llamando es al arrepentimiento, le dice, ¿no? Y es verdad, necesitamos revelación
sobre Cristo, necesitamos revelación sobre la vida de iglesia, necesitamos revelación sobre nuestra propia condición. Y eso es meritorio de Dios. Un poco las frases que Lautaro trajo de quien lo dijo, ¿no? Que Cristo nos eligió a nosotros primero y no nosotros a Él. Así que eso también nos ha sido revelado. Anotamos ahí, pastor, para tarea evangelística. No me importa. Y también hablabas o enseñabas que la revelación nos puede ayudar a conocer mejor a Dios. La revelación nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a conocer su plan. ¿Cómo podemos nosotros obtener revelación? Bueno, la predicación anterior hablábamos de una condición que, si Dios nos permite, en la que viene, en la prédica que viene, vamos a volver a resaltar, que es la necesidad de humillación. Primero tenemos que humillarnos para reconocer nuestra necesidad de tal revelación. Algo que está lleno no puede ser más lleno, hay que vaciarse. Y nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras formas, aunque correctas muchas de ellas, no estoy hablando de los fundamentos cristianos, sino de nuestras costumbres, de nuestras estructuras, de nuestra manera de pensar, tenemos que vaciarnos para poder recibir tal revelación. No podemos escuchar la voz del Espíritu Santo si estamos escuchando 1000 voces, y sobre todo la nuestra, que es mucho más fuerte, inclusive que la voz del Espíritu Santo cuando estamos tan llenos de nosotros. Necesitamos humillarnos. Y la revelación de Dios es por medio de la fe. O sea, porque escuchamos la palabra de Dios, nace en nosotros la fe y empezamos a tener revelación de dicha palabra. Frente a esa revelación, por supuesto, podemos negarnos, podemos no escucharla, ser rebeldes, o sí, haber recibido semejante gracia, obedecer la revelación del Señor y ahí cumplir los planes de Dios. Un ejemplo, no sé, hacer este programa, pastorear la iglesia, o llamado a servir al Señor, es porque hemos, de un llamamiento santo, se ha revelado Cristo en nuestras vidas y somos obedientes a ese plan. ¿Y sabemos todas las coordenadas de ese plan? No sabemos todo, pero algunas tenemos y vamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, ¿no? Pastor, viste que en un momento dijiste que cuando hablamos de Dios no tenemos que hablar solamente del amor de Dios, sino primero llamar al arrepentimiento. Sí. Lo decías porque, o sea, si nosotros decimos solamente que Dios es amor, o sea, acepta todo, porque no hay un mensaje de confrontación ahí. Claro, estamos obviando. Claro. Inclusive caemos lamentablemente en que al no hacer un llamado de atención a la condición humana, nuestra condición, el que Dios me ame o no, para la persona que no entiende su condición, pasa a ser como un gesto más de alguien que no conozco. Entonces, Dios te ama, sí, bueno, qué bien. Y sí, ¿cómo no me va a amar si soy re bueno? ¿Cómo me va a amar si soy genial? No, tenés un problemón, como todos nosotros. Has cruzado, cruzado los mandamientos del Señor, has faltado a los mandamientos de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte y el infierno. Entonces necesitas volverte al arrepentimiento, y ahí aparece el amor extraordinario de nuestro Dios al dar a su Hijo Jesús. Pero a veces decimos, Dios te ama como una frase que carece de precio. Claro. Y el Dios te ama costó la vida de su Hijo Jesús. Entonces, por eso es importante, así lo anunció Jesucristo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también lo predicó de esa forma: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las profecías sobre Jesús hablaban sobre esto, ¿no? Y ahí sí, Él viene a libertar a los cautivos, Él viene a sanar a los enfermos. Claro que el amor de Dios es extraordinario, pero descontextualizarlo sin darme cuenta de mi condición puede hacer que sea aguado el mensaje, ¿no? Claro, pues encima ahora hay cada definición del amor como cada uno quiere. Entonces lo interpretan, Dios es amor, bueno. Tiene que ver con la moralidad subjetiva. Claro. Y pastor, hay muchos cristianos últimamente que hablan de que la ley de Dios, sí, el temor a Jehová, no es tan
no es la palabra, así. O sea, no es tan literal. Entonces hay ciertas inclinaciones a conductas humanas que siempre lo hablamos, que se meten dentro de la iglesia. Y el infierno no es algo alegórico. No. Es lo que estuve pensando en toda la semana, ¿no? Porque parecería que viviéramos como si el infierno no existiera, ¿no? Como si no fuera un lugar para las personas que no aceptan a Cristo en su corazón. Y sé que parece un mensaje drástico y a veces poco motivacional, pero el infierno es real. Sí, inclusive vieron que por poder adornarlo un poco, nosotros decimos el infierno es la ausencia de Dios. Dios no, o sea, Dios no está, entonces eso ya es... No, el infierno es el infierno. Es espantoso. Y es un tormento eterno. Y el tormento eterno tiene que ver con que, aparte de estar separado de Dios, hemos sido enemigos de Dios. Y ahí sí el amor de Dios tiene una connotación extraordinaria, que siendo enemigos, Él nos amó igual. Entonces por eso el arrepentimiento es tan importante, por eso reconocer esa condición de perdido me ayuda a darme cuenta de su extraordinario amor. Es importante que no, no sé, un ejemplo que puedo dar, qué sé yo, si vemos a una persona que está cruzando la calle ciego, con un bastón, y vemos que viene un camión, ¿qué le decimos? Que no le va a pasar nada, que qué sé yo, que lo amamos, lo vamos a agarrar, vamos a gritar si podemos, lo vamos a agarrar el brazo, vamos a tratar de quitarlo de la situación y decirle: estás a punto de morir si no frenás. O sea, detenete ya, porque si seguís avanzando te pasa por arriba un camión. Frená, ¿no? Es la emergencia, es lo inmediato. Una vez que la urgencia, ¿no?, de la condición humana, hacia dónde vamos, hemos captado la atención de las personas, ahí empezamos a hablar de un plan extraordinario, ¿no? Claro. Pero si no... claro, como que pierde valor decir solamente... Claro, el mensaje de Juan el Bautista. Bautícense, claro. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sabes que justamente como vos te acordabas de la palabra infierno, a mí me pasó lo mismo la semana pasada? Trataba de acordarme a las personas que le había dicho: si te vas del camino de la cruz, si te vas del camino de la salvación, te perdés en el infierno. Y se los he dicho a algunas personas, a lo que me han respondido algunas me han dicho: sí, ya lo sé. Bueno, lo sabés, pero te vas a perder y vas a perecer en un tormento eterno, porque las consecuencias del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces es importante que el mensaje de salvación justamente es de salvación. Claro. Es un llamado de atención a alguien que se está por perder. Claro. Entonces es urgente que podamos decir: arrepiéntanse. Había una frase que escuché que decía que son buenas noticias porque antes hubo malas noticias. No podemos decir solo las buenas, sino también las malas, para que después las buenas noticias, el evangelio, tenga valor en la persona que lo escucha. Claro. Y por supuesto que el amor del Señor se manifiesta a través de un compromiso, ¿no?, tan consagrado al Señor para ir y predicar el evangelio, como se están haciendo, ¿no? Gestos de amor, por ejemplo, que los bios están haciendo, de llevar un presente. Eso habla de que es el olor grato, ¿no?, de una comunidad de fe, ¿no?, que quieren hacer un regalito a alguien para entrar en contacto, que está muy bien, que eso está todo muy bien, porque ¿por qué lo hace? Por el solo hecho de que nos gusta hacerlo, nos gusta regalar, nos gusta que sepas que estamos, nos gusta que te sientas bien. Pero eso tiene que ver con el olor fragante del evangelio, que tiene que ver con que nos hace bien que lo sepas y que acá estamos. Pero inmediatamente después va a venir ese mensaje de arrepentimiento, porque Dios está cerca. Hoy más que nunca tenemos que decirlo, ¿no? Cristo viene pronto,
Y ese llamamiento de arrepentimiento tiene que estar claro, aún dentro de la iglesia, porque aún dentro de la iglesia, ¿cuántas personas escuchan los mensajes domingo tras domingo sin tener conciencia ni revelación de que nos perdemos si no nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Y qué voy a decir yo después? No se lo dije. ¿Cómo explico? ¿Cómo justifico el no haberle dicho que se arrepienta? Por eso a veces yo recuerdo una persona que me dijo, pero pastor, siempre la gente tiene que pasar adelante en la plataforma y arrodillarse y llorar. ¿Por qué siempre pasamos adelante? Y a lo que le respondí, es tan preferible que estés así, humillado, porque ahí sí vas a tener revelación, ¿no? Humillado en la presencia del Señor. Una de las palabras centrales también que era importante en la predicación del domingo era la humildad. Uh-huh. Mantenernos humildes, escuchar los pensamientos de Dios y no los nuestros. Sé que siempre lo digo, pero las predicaciones durante hace un tiempo muy importante vienen impactando no solo de manera personal para mi vida, sino para los que están alrededor mío, con que la iglesia en las últimas décadas ha dejado de predicar con la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y pienso en mi vecino, pienso en la persona con la que voy a ir a comprar, pienso en mi lugar de trabajo, y son todas personas que tenemos conversaciones, que tenemos relaciones, y que un día viene el Señor y puede que no estén conmigo. Lo mismo con nuestros familiares, con mi tío, con mi hermano, con mi sobrino, con mi mamá, mi papá. Si no conocen al Señor, no van a poder compartir la dicha de estar con Jesús eternamente. Sé que también está ese pensamiento que es muy propio nuestro, de que decir algo así es infundir temor y es como manipular, ¿no? Es causar miedo. Pero si te estás por perder, si estás por caer en un abismo, ¿cómo no te voy a advertir, ¿no? ¿Cómo no voy a hacer un llamado de atención? ¿Cómo no llamar al arrepentimiento? ¿Cómo no llamar a volverse al Señor? ¿Qué sé yo? Nos pasa cuando compartimos la cena del Señor, ¿no? Que siempre hay como un debate ahí en la cena. Comparto o no comparto. Comparto o no comparto, y hablamos de qué, si discernimos lo que estamos haciendo. No hablamos necesariamente si me peleé con mi esposa, que tengo que hacer bien en arreglarme con mi esposa. Estamos hablando de algo mucho más profundo todavía. O si discutí con mi hermano, arreglar la cuenta. Sí, claro que está bien hacerlo, pero sin discernir que es el cuerpo de Cristo, es no darme cuenta que la salvación me la da Él, y que creer en Él, y que lo que voy a participar es porque Él me anunció vida eterna y perdón de mis pecados. Entonces no compartas la cena. Y si tu conducta habla de que estás rechazando semejante gracia, entonces no lo hagas, volvete al Señor, arrepentite y compartilo. Por eso la seriedad del mensaje de la salvación que predicamos, ¿no? En mi caso personal, la confirmación de la predicación es cuando el pastor compartió el mensaje de Camino de Emaús, que los discípulos decían, ¿acaso no ardía en nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Y sentí en mi corazón ese ardor de arrepentirme de mis pecados todos los días y hablar a otras personas. Por eso el mensaje del miércoles, por eso que lo hago mal, ¿no? Pero compartir en bioterritorio, salir a hablar con las personas, tener un buen testimonio para que las personas puedan acercarse a la iglesia, tomar pedidos de oración, entablar relaciones, para que Dios ya tiene escogidos a los que van a ser salvos. Pero yo le decía, Señor, si querés utilizarme dentro de tu plan para los que tú ya escogiste, que pueda ayudarme, porque no solamente quiero cuidar mi salvación, sino también quiero que otras personas también conozcan a Cristo. Porque por supuesto, siempre es un beneficio para nosotros tener la vida con Cristo. Bueno, pastor, ¿qué esperamos para este domingo? Bueno, como son los libros de sabiduría, seguimos con el mismo tema. Vamos a recordar algunos de estos puntos, pero vamos a hablar del director de escuela de la sabiduría, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de la función de un director de escuela, para que esa dirección o guía
en toda la sabiduría de Dios, porque es en abundancia, la podamos tener al día, ¿no? El director te va a recordar y te va a mostrar por dónde tenés que discernir, aprender, para cada etapa de la vida. Ahí aparece el director, ¿no? El director, que es la obra extraordinaria del Espíritu Santo para todo lo que necesitamos. Así que hablaremos de director de escuela. Muy bien, entonces, director de escuela, para este domingo, ¿querés visitarnos? ¿No querés perderte esta predicación? No vas a venir, hermano, si tenés la misma hora del culto en tu iglesia. No vení, porque después un lío. Venga, si tiene el horario libre, si no pertenece a ninguna congregación, más que invitado, en la calle Honduras 2004, entre la ruta 1003 y Tapalqué. Usted, si conoce la empresa 216, hay un cartel en la entrada de la ruta que dice iglesia a 600 metros. Te empieza a caminar, que nos va a encontrar. No tenga miedo. Y si no, nos manda un mensajito y lo vamos a buscar a parado, ¿no, pastor? Claro que sí. Así que domingo 5 de la tarde, culto en la Iglesia Cristiana Barrio Nuevo. Muchas gracias, pastor.